Perdóname, papá. Aquí tendrás compañía todo el tiempo. Es mejor para ti. Las palabras resonaron en el aire, más frías y cortantes que el viento que soplaba por aquella calle desolada. Las palabras de mi hijo Ricardo fueron como martillazos sobre el cristal, destrozando la imagen que me había construido de él durante toda una vida. Me besó en la frente, una caricia fría y apresurada, evitando mi mirada con una cobardía que me dolió más que el acto en sí. Luego se subió a su coche, con el motor, rugiendo como un animal impaciente, y se marchó sin mirar atrás. Me quedé allí, de pie en la entrada de aquella verja de hierro sin nombre, un lugar que apestaba a desinfectante y desesperanza, mientras dos enfermeras se acercaban con una silla de ruedas para la que mis piernas cansadas pero fuertes no servían. El pequeño paquete que sostenía, un regalo para la mujer que por fin conocería, se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, el sonido de mi corazón rompiéndose. Ese momento se congeló en el tiempo, una fotografía de traición que mi mente se niega a archivar. El polvo que levantó el coche de Ricardo se asentó en mis zapatos lustrados, manchando no solo el cuero, sino también la dignidad que tanto me había esforzado por mantener. Cada detalle de aquella mañana, que había comenzado con tanto sol y esperanza, se transformaba ahora en una sombra oscura y opresiva. Las enfermeras me miraban con una mezcla de lástima y rutina, como si yo fuera un paquete más que descargar, un cuerpo más que catalogar en ese almacén de vidas olvidadas. La silla de ruedas era una afrenta, un símbolo de la discapacidad que querían imponerme, una sentencia de inutilidad que mi hijo había firmado sin siquiera tener el valor de mirarme a los ojos. Podía sentir las miradas curiosas desde otras ventanas, desde otros rostros arrugados por el tiempo y la soledad, observándome, reconociendo en mí el mismo abandono que una vez experimentaron. La ironía era palpable y amarga como la bilis. Yo, que construí mi casa con mis propias manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo, ahora estaba siendo desalojada como una inquilina morosa, en un lugar que carecía del alma de un hogar, pero sí de la frialdad de una condena. El olor a productos de limpieza intentaba en vano disimular el sutil olor a decadencia y abandono que flotaba en el aire. Cada ráfaga de viento parecía susurrar las tristes historias que albergaban esas paredes, los ecos de llamadas sin respuesta, de promesas incumplidas. Ricardo se había ido, y con él se llevó no solo mi confianza, sino también el futuro que imaginaba, un futuro donde la vejez sería sinónimo de respeto y recuerdos compartidos, no de aislamiento y control químico. Allí, en ese umbral entre mi mundo y la pesadilla, comprendí la verdadera naturaleza de la soledad. Me llamo Javier, tengo 76 años, y nunca imaginé que la mano que ayudé a estabilizar mis primeros pasos sería la misma que me empujaría al abismo del abandono. Soy carpintero, o al menos lo era, hasta que la fuerza en mis brazos flaqueó y el mundo decidió que mi experiencia valía menos que la velocidad de una máquina. Mi vida fue tallada en madera, con la paciencia y precisión que exige el oficio. Cada pieza un testimonio de mi orgullo y mi sudor. He vivido en Irapuato, Guanajuato, toda mi vida, en la misma casa que construí para mi amada esposa, Elena, y donde criamos a nuestro único hijo, Ricardo. Desde que Elena se fue hace 5 años, un silencio denso se ha instalado en las habitaciones, un vacío que he intentado llenar con el sonido de mi radio de pilas y el olor a madera recién cortada. La revelación de la traición familiar no cayó como un trueno, sino como una fina y persistente llovizna que poco a poco me caló el alma. Comenzó con pequeñas ausencias, excusas endebles y un sutil distanciamiento. Ricardo, quien previamente había compartido conmigo sus sueños y miedos, empezó a tratarme con una fría formalidad, como si fuera un pariente lejano y molesto. Habló de sus dificultades económicas, la presión del trabajo, la necesidad de optimizar recursos. Yo, en mi ingenuidad, creí que estas eran simplemente las cargas de un hombre adulto que intentaba construir su vida. Nunca imaginé que a mí, su padre, me estaban pesando, midiendo y, en última instancia, considerándome una carga que debía desechar. La verdad,
Cuando se reveló en la entrada de aquella residencia de ancianos, fue brutalmente clara. Ya no formaba parte de su plan de vida, moderno. Esta mañana todo parecía diferente. El sol que entraba a raudales por la ventana de la cocina parecía prometer un nuevo comienzo, un día de celebración. Me había despertado antes del amanecer con la ilusión de una niña. Planché mi mejor camisa, la que, según Elena, realzaba el color de mis ojos. Preparé café, llenando la casa con el aroma que siempre había sido sinónimo de hogar y de comienzos. La ilusión de conocer por fin a la mujer con la que mi hijo se casaría era la luz al final de un largo túnel de soledad. Imaginé un almuerzo familiar, risas, historias. Imaginé regalándole el pequeño ángel de madera que yo mismo había tallado, símbolo de bienvenida a la familia. Poco sabía que el único acontecimiento del día sería mi propia exclusión de esta misma familia que había ayudado a construir. Antes de continuar con esta historia, les pido un pequeño favor, que para mí es inmenso. Si esta historia les ha llegado al corazón, por favor, denle me gusta. Suscríbanse al canal, para no perderse lo siguiente y comenten desde dónde la ven. Saber que no estoy sola, que hay alguien en algún lugar del mundo escuchando, me da la fuerza necesaria para seguir adelante. Su apoyo es un bálsamo para un alma herida como la mía, prueba de que la empatía aún existe en un mundo que a veces parece haberla olvidado. Les agradezco de corazón cada gesto, cada palabra de apoyo. Se convierten, en este momento, en la familia que necesito. Me encantaría saber qué hora es donde estás y de qué ciudad o país me acompañas en este viaje. Mientras estoy aquí, en este lugar donde el tiempo parece haberse detenido, imaginarte en tus casas, en tus rutinas, me conecta de nuevo con el mundo exterior, un mundo del que fui arrancado abruptamente. Esta conexión, aunque sea virtual, es un hilo de esperanza al que me aferro con todas mis fuerzas. Cada comentario es una ventana que se abre, mostrándome que la vida continúa, y que la soledad puede romperse con la amabilidad de desconocidos. Por favor, dime de dónde eres, ya que esto transforma mi narrativa solitaria en una conversación global, un encuentro de almas que entienden el valor de la dignidad. Y si crees en el amor, la justicia y la fuerza del espíritu humano, si amas a Jesús y los valores de honor y respeto que nos enseñó, te insto a suscribirte a nuestro canal. Las revelaciones que siguen no solo tratan sobre mi dolor, sino sobre la fuerza que descubrimos cuando todo parece perdido. Es una historia sobre cómo la fe, incluso cuando se tambalea, puede convertirse en nuestro mayor cimiento. Al suscribirte, no solo me apoyas, sino que también te unes a una comunidad que cree que, al final, el bien prevalece y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. No te pierdas las próximas revelaciones, ya que pueden ser la inspiración que necesitas en tu propia vida. Mi hogar, ahora tan lejano, era mi santuario. Ubicado en un barrio obrero de Irapuato, no era grande ni lujoso, pero cada centímetro contaba una historia. Las paredes de la sala eran un museo de mi vida. La foto de mi boda con Elena, ella con una sonrisa que iluminaba la ciudad entera. El bautizo de Ricardo, tan pequeño e indefenso en mis brazos, y una foto mía, joven y llena de vigor, frente al taller de carpintería que había sido mi orgullo y mi sustento durante más de 50 años. El olor a cera para muebles y café recién hecho era el perfume de mi rutina, una rutina de paz y dulces recuerdos, que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Mi situación económica siempre fue modesta, pero nunca me faltó lo necesario. Mi pensión, aunque pequeña, cubría mis gastos básicos. Vivía una vida sencilla, sin grandes ambiciones materiales. Mi riqueza residía en mis herramientas, en mi taller en el patio trasero, donde aún pasaba horas reparando piezas pequeñas para mis vecinos, más por el placer del oficio que por dinero. En el ámbito social, mi vida consistía en saludar a estos mismos vecinos, intercambiar algunas palabras en la tienda de la esquina. La familia era Ricardo. Él era mi único vínculo con un mundo más amplio, el puente entre mi pasado y un futuro que esperaba que algún día incluyera nietos correteando por el patio. Mis nietos,
La esperanza de tenerlos era una brasa que ardía en mi corazón. Ricardo, a sus 45 años, nunca había sentado cabeza, saltando de una relación a otra. Cuando anunció que finalmente se casaba, sentí como si se hubiera abierto una ventana en mi vida solitaria. Me vi, enseñándole a un nieto a usar un martillo, a sentir la veta de la madera. Esta esperanza era el motor que me impulsaba a levantarme cada mañana con un propósito renovado. Ellos, los nietos que aún no existían, eran la promesa de continuidad, la prueba de que mi historia, la historia de nuestra familia, no terminaría conmigo. Esta esperanza fue lo primero que murió cuando Ricardo me dejó en esa puerta. Vecinos, como doña Elvira, de la casa de al lado, siempre fueron una presencia constante y discreta. Ella, también viuda, comprendía mi soledad. Intercambiábamos platos de comida por encima de la cerca y palabras de consuelo cuando extrañábamos a nuestras parejas con más intensidad. Ella era la primera en notar mi ausencia, en preocuparse. Las figuras de autoridad para mí eran distantes. El médico al que visitaba cada 6 meses, el gerente del banco donde cobraba mi pensión. Nunca imaginé que necesitaría recurrir a alguien para luchar por mis derechos, especialmente contra mi propio hijo. Mi mundo era pequeño, pero estaba a salvo. Era mío. La normalidad de mi vida se tejía con hilos de rutina y pequeñas alegrías. Despertar con el canto de los pájaros, cuidar mis plantas, escuchar boleros en la radio de pilas que Elena me regaló para nuestro último aniversario de bodas. Esa radio no era solo un aparato electrónico, era su voz, su compañera en las largas tardes en el taller. Cada canción era un recuerdo, cada nota un eco de nuestro amor. Era mi objeto más preciado, un vínculo tangible con la felicidad que una vez había sido tan abundante. La sencillez de aquellos días era mi refugio, el orden que mantenía a raya el caos del dolor y la añoranza. Una normalidad que se hizo añicos brutalmente. El día que todo cambió, empezó con una promesa. Papá, ponte tu mejor ropa. Hoy vas a conocer a Sofía, me dijo Ricardo por teléfono, con la voz cargada de una emoción que, ahora me doy cuenta, era falsa. La alegría me invadió. La mujer que había conquistado el corazón de Mietzo, mi hijo, la futura madre de mis nietos. Pasé toda la mañana preparando, limpiando la casa, eligiendo el regalo. El viaje en coche, que imaginé lleno de conversaciones y confidencias, fue, en realidad, un monólogo de Ricardo sobre el tráfico, el trabajo, trivialidades que solo sirvieron para llenar el incómodo silencio que se instaló entre nosotros. Sostuve el paquete en mi regazo, el ángel de madera, sintiendo su peso como el peso de mis expectativas. Conducía con una extraña prisa, con los nudillos blancos sobre el volante. Evitaba las calles principales, tomando atajos por barrios que apenas conocía, cada vez más alejados del centro, cada vez más grises y olvidados. El paisaje exterior cambió, y con él, una inquietud empezó a crecer en mí. ¿A dónde íbamos? El restaurante que mencionó no podía estar tan lejos. Intenté preguntar, pero solo respondió con un vago, «Ya casi llegamos, papá», sin apartar la vista de la carretera. El sol de la mañana, antes tan brillante, ahora parecía pálido, filtrado por una capa de contaminación y un presentimiento que comenzaba a formarse en mi pecho. Cuando el coche finalmente se detuvo, no estaba frente a un restaurante con encanto ni a una casa familiar. Estaba frente a una alta verja de hierro, pintada de un verde descolorido sin ninguna señal. El muro era alto, con alambre de púas en algunos puntos. El lugar parecía una institución, no un hogar. «Espera aquí, papá. Te ayudo a descargar tus cosas», dijo, ya bajando del coche. «¿Mis cosas?», pregunté confundida. Solo tenía el bulto en las manos. Fue entonces cuando abrió el maletero y vi mi maleta, la misma que usé en mi luna de miel con Elena, estaba allí. Dentro, Ricardo había guardado una fría e impersonal selección de mi vida. Fue en ese preciso momento que la primera capa de verdad se reveló, fría y afilada como una cuchilla. Ver esa maleta, preparada a escondidas, fue la primera puñalada. Mi hijo lo había planeado todo. Mientras yo planchaba mi mejor camisa, él elegía qué partes de mi vida meter en una maleta con destino a un destino que yo desconocía.
La mentira sobre conocer a Sofía, la comida familiar, todo fue un acto cruel para llevarme allí sin resistencia. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y paralizada en el asiento del coche, mientras la escena se desarrollaba como una pesadilla a cámara lenta. Entonces, aparecieron 2 hombres de blanco, con rostros impasibles, empujando una silla de ruedas. Se acercaron al coche con la eficiencia de quien repite lo mismo todos los días. Mi corazón, que antes latía con fuerza de anticipación, ahora latía de pánico. Miré a Ricardo, buscando en sus ojos una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera detener esto. Pero él no me miró. Estaba concentrado en dar instrucciones a las enfermeras, señalar la maleta, finalizar la transacción. Y entonces se acercó a mí, abrió la puerta del coche y pronunció la frase que sellaría mi destino y rompería para siempre el vínculo que nos unía. Papá, perdóname. Tendrás compañía aquí siempre. Es mejor para ti. Las palabras fueron pronunciadas en un susurro, como si la falta de volumen pudiera atenuar la enormidad de su traición. No me dio tiempo a responder, a protestar, a suplicar. El beso en mi frente fue el sello final, el acto de un Judas moderno despidiéndose de su víctima. Se marchó, se subió a su coche y se marchó, dejándome a merced de esos desconocidos, en un lugar que apestaba a muerte en vida. La normalidad no solo se hizo añicos, fue aniquilada, pulverizada, reemplazada por una realidad tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. El paquete que contenía el ángel de madera cayó al suelo, y el sonido hueco que hizo contra el concreto resonó con mi alma vaciándose. Me quedé mirando el auto de Ricardo, hasta que desapareció por la esquina, con una parte de mí aún esperando que regresara, que me dijera que todo había sido un terrible error. Pero no lo hizo. La calle quedó en silencio, salvo por el sonido del viento y el crujido de las ruedas de la silla que se acercaba. En ese momento, comprendí que la traición no era un hecho aislado, era un plan, meticulosamente ejecutado. La mujer que estaba a punto de conocer, Sofía, probablemente lo sabía todo. No era la futura esposa de mi hijo, era la artífice, junto con él, de mi encarcelamiento. Esa verja de hierro era más que una simple entrada a un manicomio. Era la frontera entre mi vida y mi exclusión de ella. Mientras me conducían al interior, cada paso era una despedida. Adiós a mi casa, a mi taller, al aroma de mi café, a las fotos en la pared, a la voz de Elena cantando en mi radio. Ahora era prisionera, no de un crimen, sino de la conveniencia de mi propio hijo. La primera revelación significativa sobre su manipulación no fue solo que mintió, sino la profundidad y frialdad de su plan. No me abandonó sin más. Orquestó cada detalle para asegurarse de que no tuviera forma de defenderme, de que no tuviera forma de defenderme. La puerta se cerró tras mí con un último clic metálico. Miré a mi alrededor. Un largo pasillo, pintado de un amarillo enfermizo, con puertas cerradas a ambos lados. Otras personas mayores, sentadas en sillas de plástico junto a la pared, me miraban con ojos vacíos, con el ánimo aparentemente destrozado por la rutina y la medicación. Este lugar no era una residencia de ancianos, era una sala de espera para el final. La conmoción inicial empezó a dar paso a un profundo dolor, una tristeza que me oprimía los hombros como un sudario. La traición de Ricardo no fue solo un acto de abandono, fue un acto de borrado, un intento de convertirme en una persona sin vida, en un problema resuelto. Mientras me llevaban a la habitación que sería mi celda, vi un calendario en la pared. Era sábado, el mismo sábado que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida reciente. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Una risa amarga y sin alegría. El mundo exterior seguía ahí. El sol aún brillaba. Las familias seguían reunidas para almorzar. Pero para mí, el tiempo se había detenido. Mi mundo se había reducido a las dimensiones de esa pequeña habitación, con una cama de hierro, un armario metálico y una ventana enrejada que daba a una pared de ladrillo. La esperanza del amanecer se había convertido
en la desoladora certeza de la noche que se avecinaba. La humillación era un sabor metálico en mi boca. Yo, Javier, el carpintero que enseñó a su hijo a estar orgulloso de su nombre, era ahora un número, una ficha, un residente. La camisa que había planchado con tanto cuidado estaba arrugada, manchada por el polvo de la calle, y las lágrimas silenciosas que empezaban a quemarme los ojos. Este no era lugar para la dignidad. Era un lugar diseñado para despojarla, capa a capa, hasta que no quedara nada más que un cuerpo obediente esperando la siguiente dosis de medicación, la siguiente comida insípida, el siguiente día como todos los demás. Pilta. Punto de inflexión inicial no fue un grito ni un arrebato de ira. Fue una quietud gélida que me invadió, la comprensión de que estaba completamente solo. Ricardo no volvería. Nadie vendría a buscarme. Si quería sobrevivir, no físicamente, sino como el hombre que siempre había sido, no podía aceptar ese destino. La semilla de la resistencia comenzó a germinar allí, en esa habitación estéril, alimentada por el dolor más profundo que un padre puede sentir. La traición de mi hijo no sería el final de mi historia. Sería, decidí en ese momento, el comienzo de una lucha que él nunca esperó que yo fuera capaz de librar. Cayó la noche, y con ella, el silencio de la residencia de ancianos fue roto solo por toses esporádicas y el sonido de los pasos de los cuidadores en los pasillos. No podía dormir. Tumbado en esa cama extraña, miré al techo y vi el rostro de Elena. ¿Qué diría si me viera así? La vergüenza me consumió. Pero entonces, la imagen de su sonrisa obstinada, su fuerza inquebrantable, vino a mi mente. Elena nunca se rindió, y yo tampoco lo haría. Su recuerdo se convirtió en mi fuerza, la chispa que encendió la llama de la furia dentro de mí. Ricardo había subestimado no solo mi amor por él, sino también el legado de fortaleza que su madre me había dejado. El primer acto de mi nueva vida, la vida de un hombre abandonado, terminó con una promesa silenciosa. No moriría allí. No me convertiría en uno de esos fantasmas en los pasillos. Dejaría ese lugar, no como un fugitivo, sino como un hombre que reclamaba lo que le pertenecía por derecho, su hogar, su honor, su vida. El dolor de la traición seguía ahí, una herida abierta y palpitante, pero ahora, mezclado con él, había algo nuevo. Determinación. Una determinación fría y dura, afilada como el mejor de mis cinceles. Ricardo pensó que me había desechado como a una herramienta vieja, pero había olvidado una cosa. Incluso la herramienta más vieja, en las manos adecuadas, aún puede cortar profundamente. Mi hijo, en su prisa, por deshacerse de mí cometió un error crucial. Me dejó con mis recuerdos. No pudo arrebatarme las décadas de trabajo, las lecciones aprendidas, la resiliencia forjada en el calor de la vida. Me vio como un anciano frágil, pero olvidó al carpintero, el hombre que sabe cómo se construyen las cosas y, más importante aún, cómo se pueden desmantelar. Ese manicomio era un edificio, con sus reglas, sus cerraduras y sus paredes. Y yo era un constructor. La pregunta ya no era si saldría, sino cómo. El Olseus. Juego había cambiado y estaba a punto de dar el primer paso. El olor a desinfectante ya no podía disimular el aroma de mi propia ira. Una ira que no era ardiente ni explosiva, sino fría y concentrada. Una ira que me dio claridad. Ricardo y su novia me veían como un obstáculo financiero, un impedimento para sus planes de un apartamento moderno. Me habían reducido a una simple partida en una hoja de cálculo, un gasto que recortar. Esta deshumanización fue el mayor insulto, convirtiendo mi dolor en un arma. Ya no me veían como un padre, como un posible abuelo, como un ser humano, y esa era su mayor debilidad, porque al deshumanizarme, me liberaron de la obligación de amarlos incondicionalmente. La primera revelación no fue solo sobre la traición, sino sobre mi propia ceguera. ¿Cómo había pasado por alto las señales, la distancia, las mentiras, la forma en que él desviaba el tema cada vez que hablaba del futuro? El amor de un padre, me di cuenta, puede ser una venda que nos impide ver la verdad que tenemos justo delante. Aceptar esta complicidad,
Esta incapacidad para reconocer la naturaleza de mi propio hijo fue doloroso pero necesario. Fue el primer paso para quitarme la venda y empezar a ver el camino que me esperaba. Un camino que me alejaría de ese lugar y me devolvería a mi dignidad. El día terminó como empezó, con una puerta cerrándose. Pero esta vez, la puerta era la de mi habitación en la residencia de ancianos, cerrada desde fuera por un conserje. Ese sonido, sin embargo, no me desesperó. Al contrario, marcó el fin de mi duelo y el comienzo de mi plan. Estaba acorralado, sí, pero incluso un animal acorralado lucha. Y yo, Javier el carpintero, aún tenía muchas herramientas a mi disposición, aunque ya no estuvieran en mi taller. Mi mente era mi nuevo taller, y la madera con la que ahora trabajaría era mi propia libertad. El primer acto de humillación había terminado. El segundo acto, el de la resistencia, estaba a punto de comenzar. Estoy escribiendo. Bloque 2, segundo acto. Los primeros días en ese lugar fueron una mezcla de humillación y observación silenciosa. Me convertí en una sombra en la pared, un par de ojos que registraban la cruel mecánica de esa residencia. La resignación que vi en los demás residentes fue el resultado de una estrategia deliberada. Los medicamentos llegaban puntualmente, no para curar, sino para calmar, para transformar mentes otrora brillantes en superficies plácidas y manejables. Vi a hombres que habían construido imperios ahora luchando por sostener una cuchara, con las manos temblorosas no por la edad, sino por los efectos de los sedantes. Vi a mujeres que habían criado familias enteras ahora con la mirada perdida, sus recuerdos encerrados tras una neblina química. El control era absoluto, ejercido con falsas sonrisas y una autoridad incuestionable. Cualquier signo de rebelión se correspondía con una dosis extra de tranquilizante. Yo no era un paciente, era un engranaje de su maquinaria de lucro, y mi propósito era ser lo más dócil e invisible posible. La negligencia era la regla, no la excepción. La ropa tardaba siglos en cambiarse. Las llamadas de auxilio resonaban sin respuesta en los pasillos. Las comidas eran una papilla insípida y sin color. La compañía que mi hijo prometía era soledad compartida, un silencio colectivo de personas que habían sido descartadas por sus propias familias. El personal, sobrecargado de trabajo y mal pagado, operaba con gélida indiferencia. No eran monstruos, solo empleados que cumplían órdenes, y el mandato principal era mantener los costos bajos y las interrupciones al mínimo. Comprendí que esperar a Ricardo, esperar el rescate, era como esperar la muerte. La furia fría y calculadora que había nacido el primer día comenzó a consolidarse en un plan. Necesitaba comprender el terreno, las rutinas, las debilidades de ese sistema antes de poder atacarlo. El entorno era un arma de subyugación psicológica. Las ventanas enrejadas, las puertas cerradas con llave, la falta de cualquier estímulo personal o intelectual. Nuestras pertenencias fueron confiscadas y guardadas en un armario, incluyendo mi preciada radio. Nos despojaron no solo de nuestra libertad, sino también de los pilares de nuestra identidad. Sin mis herramientas, sin mi radio, sin mis fotos familiares, ¿quién era Javier? Eso era exactamente lo que querían, que olvidara, que me rindiera a la identidad que me impusieron, un anciano senil y dependiente, agradecido por un techo. Pero no, habían contado con una cosa, la memoria de un artesano. Mi mente seguía siendo mía, y en ella comencé a trazar el plan de mi escape, usando cada observación como vara de medir, cada acto de crueldad como combustible. Finalmente, después de una semana, me permitieron llamar. La voz de Ricardo al otro lado fue exactamente como esperaba, apresurada, a la defensiva y llena de una lógica empresarial que sonaba obscena en ese contexto. Papá, ¿cómo te estás adaptando? Sé que al principio es difícil, pero es lo mejor para tu seguridad, dijo, con las palabras ensayadas atropellándose. Guardé silencio, dejando que el peso de su traición llenara la línea. Continuó, con la voz irritada por mi falta de respuesta. Sofía y yo hemos estado investigando, y este lugar tiene buenas referencias. Es una inversión, papá. Una inversión en tu tranquilidad. La palabra inversión me sonó como un insulto. Yo no era una acción en la bolsa.
Era su padre. No era un monstruo desalmado. Era algo quizás peor. Un hombre débil, corroído por la presión financiera y la necesidad de complacer a una mujer que claramente lo despreciaba. La oía de fondo. Una voz impaciente que susurraba: «Pregúntale por el papeleo». Ricardo cambió entonces su tono, casi suplicante. «Padre, necesito que firmes unos documentos. Son solo formalidades para que yo pueda gestionar tus asuntos, tu pensión. Es para facilitarte todo, para que no tengas que preocuparte por nada». El subtexto era claro. Quería control total. La seguridad, de la que hablaba, no era la mía. Era su seguridad financiera. Enmascaraba su avaricia y cobardía con retórica de cuidado filial, y su actuación fue tan pobre que resultó patética. La conversación entre nosotros era un abismo. Él hablaba de conveniencia y procedimiento, y solo podía pensar en el olor de mi taller y la sonrisa de Elena. «Ricardo», dije con voz ronca y extraña para mí, «construí esa casa con estas manos. Cada clavo, cada viga». Hubo silencio al otro lado. Sabía que lo había, llegado que había tocado la fibra sensible de su culpa. «Lo sé, papá, lo sé», respondió con voz repentinamente cansada. «Pero los tiempos han cambiado. El mundo ha cambiado. Ya no es seguro para ti estar solo». No intentaba convencerme a mí. Intentaba convencerse a sí mismo. Intentaba desesperadamente justificar lo injustificable para poder dormir por la noche. La llamada terminó con vagas promesas de una visita pronto, promesas que ambos sabíamos que eran mentiras. Esa conversación me dio la certeza que necesitaba. No había remordimiento en Ricardo, solo la incomodidad de la culpa. Estaba plenamente comprometido con su plan, impulsado por sus propias debilidades y la influencia de Sofía. Ya no me veía como una persona, sino como un problema logístico y financiero que debía gestionar. La discrepancia entre su apariencia de hijo preocupado y la realidad de sus acciones era evidente. Se escondía tras una fachada de éxito, administrando una tienda de electrónica, pero la verdad era que vivía por encima de sus posibilidades, ahogándose en deudas para mantener un estilo de vida que impresionara a su novia. Y yo, el padre que se lo había dado todo, era el activo que debía liquidar para financiar esta farsa. Esa noche, el insomnio me trajo un recuerdo. Estaba de vuelta en nuestra antigua casa décadas atrás. Ricardo, de unos 7 u 8 años, ardía en fiebre. «Una infección grave», dijo el médico. Necesitábamos un antibiótico caro y no teníamos dinero. Elena lloró en silencio en la cocina y, sin pensarlo 2 veces, me fui en mitad de la noche. Fui a mi taller y trabajé hasta el amanecer en un pedido de muebles, con las manos moviéndose con desesperación. Entregué los muebles por la mañana, tomé el dinero y corrí a la farmacia. Cuando regresé con la medicina, el alivio en el rostro de Elena fue toda la recompensa que necesitaba. Ricardo durmió, con fiebre, y pasé la noche en una silla junto a su cama, agarrando su manita. Recordé las palabras de Elena aquella noche, su voz, suave en medio de nuestra preocupación. «Nuestro hijo tiene buen corazón, Javier. Es impulsivo, a veces egoísta, como todos los niños, pero tiene buen corazón. Guíalo, mi amor. Muéstrale el camino del honor». Lo había intentado, toda mi vida. Había intentado ser el ejemplo del hombre que ella quería que nuestro hijo se convirtiera. ¿En qué había fallado? El recuerdo no me trajo consuelo, sino un dolor punzante. El contraste entre el padre que lo sacrificó todo y el hijo que lo descartó por conveniencia era una herida que nunca sanaría. Ese niño febril, cuya vida era más importante que mi propio agotamiento, se había convertido en el hombre que ahora me medía en términos de costos y beneficios. Este doloroso recuerdo, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. No me quebró, forjó mi determinación en un acero aún más fuerte. El recuerdo de Elena, de su fe inquebrantable en la bondad de nuestro hijo, me hizo comprender que no luchaba solo por mí, luchaba por su legado, por los valores que ambos apreciábamos. No podía permitir que la historia de nuestra familia terminara así, con una nota tan sórdida de traición y avaricia. El honor que Elena tanto apreciaba estaba siendo manchado, y dependía de mí purificarlo. Y para eso, necesitaba una herramienta.
Necesitaba mi radio, no solo por la empresa, sino por lo que representaba, mi conexión con mi pasado, con mi identidad y, como pronto descubriría, con mi libertad. Mi objetivo se centró en recuperar la radio. Estaba en el armario de pertenencias al final del pasillo principal, cerca de la enfermería jefa. Empecé a estudiar las rutinas de la residencia con la precisión de un planificador de batalla. El guardia nocturno, un anciano cansado, hacía sus rondas cada 2 horas, pero siempre se detenía 10 minutos en la cocina para tomar café. La enfermera nocturna pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, viendo telenovelas en un pequeño televisor. Había una pequeña pero real ventana de oportunidad entre las 2 y las 3 de la mañana. Las tablas del suelo cerca del armario crujían, un detalle que todos ignoraban pero que, para mí, era una información crucial. El reto era la cerradura del armario. Era sencilla, de esas que se encuentran en un vestuario, pero no tenía herramientas. Mi ojo de artesano empezó a explorar mi entorno en busca de posibilidades. El marco de la ventana de mi habitación era de metal, viejo y mal mantenido. En una esquina, cerca de la bisagra, había un trozo de alambre fino, usado en 1900, alguna vieja reparación apenas visible. Pasé un día entero aflojándolo discretamente con la uña, hasta que por fin logré liberarlo. Era un trozo pequeño, de unos 10 centímetros de largo, pero suficiente. Lo escondí debajo del colchón, la primera herramienta de mi nuevo taller. El plan iba tomando forma, pieza a pieza, como uno de mis proyectos de carpintería. El conflicto, que se intensificaba por ahora, era interno. La batalla era contra la desesperación, contra la voz que susurraba que yo era viejo e impotente. Cada pequeña observación, cada detalle memorizado sobre la rutina del lugar, era una victoria contra esa voz. Ya no era solo una víctima, era un estratega. La transición de la resignación a la furia calculadora era completa. Ricardo creía haberme dejado en un estante para morir, pero no se dio cuenta de que me había colocado en un entorno que, para un hombre con mis habilidades, era simplemente un rompecabezas por resolver. Me encerró en una caja, olvidando que me había pasado toda la vida construyendo y desmantelando cajas. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. El miedo al descubrimiento, al fracaso, era constante, pero el deseo de libertad era mayor. Practicaba con el alambre de la cerradura del cajón de mi mesita de noche, aprendiendo a sentir los pasadores, a manipular el mecanismo. Mis manos, aunque temblorosas por la edad, aún guardaban el recuerdo de décadas de delicado trabajo. La paciencia que me enseñó la carpintería era ahora mi mejor aliada. No tenía prisa. Un movimiento en falso, un ruido inoportuno, y todo estaría perdido. Esperaría el momento oportuno, la noche perfecta, cuando la somnolencia y la rutina hubieran dejado a mis captores en su punto más vulnerable. Durante el día, mantenía la fachada de un anciano dócil y algo confundido. Tomaba mi medicación, pero escondía la pastilla bajo la lengua para escupirla después. Comía la comida insípida sin quejarme. Respondía a las preguntas de las enfermeras con monosílabos. Me volví invisible, que era justo lo que quería. Me subestimaban, me encasillaban y me olvidaban, y en esa invisibilidad encontré mi fuerza. Mientras ellos solo veían a un anciano esperando el fin, yo planeaba mi nuevo comienzo, agudizando mi mente y mis herramientas improvisadas para la tarea que me aguardaba. La cuenta atrás había comenzado. Cada noche, repasaba el plan en mi mente, la ruta a la taquilla, los puntos ciegos que había visto en las cámaras de seguridad, el tiempo exacto que me quedaba. Era un riesgo enorme. Si me atrapaban, las consecuencias serían graves, más sedantes, vigilancia constante, la pérdida de toda esperanza. Pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Era el riesgo de desaparecer, de convertirme en uno de los fantasmas que vagaban por esos pasillos. Era elegir entre una muerte rápida en un intento de libertad y una muerte lenta en una jaula dorada. Para mí, la elección era obvia. La dignidad no era negociable. Si tú también crees que la dignidad no tiene precio, y que la fuerza de un hombre no se mide por la edad, sino por su valentía,
Te pido que te suscribas a nuestro canal para presenciar esta lucha hasta el final. Cada suscripción es un voto de confianza, una confirmación de que historias como la mía necesitan ser contadas. Y por favor, dime desde dónde nos ves y qué hora es. Saber que formamos una comunidad global, unida por estos valores, me da una fuerza que trasciende estas barreras. Tu compañía en este viaje es prueba de que la empatía es la conexión humana más poderosa. Con cada comentario sobre tu ciudad, siento como si se abriera una ventana en esta habitación cerrada. Imagino sus rostros, sus vidas, y por un instante, ya no estoy solo. Me conecto con un mundo que aún valora el honor y el respeto. Y si amas a Jesús, recuerda que esta es una historia de fe. No la fe que mueve montañas, sino la fe que nos mantiene en pie cuando el peso del mundo intenta aplastarnos. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones, pues son un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz de esperanza, impulsada por la fe y la determinación, puede guiarnos a casa. Una noche, mientras fingía dormir, escuché una conversación que lo cambió todo. Eran dos enfermeras de noche, susurrando en el pasillo, pensando que nadie las oía. Una se quejaba de la otra. El hijo del hombre del 12B, ese Ricardo, se ha retrasado otra vez con su pago, dijo una. El director está furioso. Prometió pagarlo todo en cuanto se cerrara la venta de la casa del viejo. La otra respondió. ¿Venta? Dijo que solo era un poder notarial para gestionar las cosas. Pobre viejo. Si supiera que su hijo estaba vendiendo el techo. Las palabras me impactaron con la fuerza de un rayo. La casa. Mi casa. No se trataba solo de deshacerse de mí. Se trataba de borrar mi existencia y lucrarse con los escombros. La revelación fue devastadora y, a la vez, liberadora. La última pieza del rompecabezas encajó. La prisa de Ricardo, los papeles que quería que firmara, la mentira sobre la administración de mis bienes. Todo tenía sentido ahora. Estaba vendiendo mi casa, el santuario que había construido para su madre, el único lugar del mundo que era verdaderamente mío. Ese acto fue una profanación, una violación de lo sagrado. El dolor que sentí no se parecía a nada antes. No era el dolor del abandono, sino el dolor de la aniquilación. No solo me estaba internando en una residencia de ancianos, estaba demoliendo mi legado, ladrillo a ladrillo, para financiar su mediocre vida. Este descubrimiento transformó mi furia fría en hielo puro. La vacilación que aún sentía, el miedo al fracaso, todo se desvaneció. Mi misión ahora era doble. Necesitaba escapar no solo para salvarme, sino también para salvar mi hogar. Esa casa era la manifestación física de mi vida, de mi amor por Elena, de mi sudor y mis sueños. Dejar que Ricardo la vendiera significaría permitirle borrar mi historia. La lucha ya no era solo por mi libertad, era por mi alma. El plan de escape dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad absoluta, una obligación moral. La escalada de la situación era vertiginosa. Al principio, el conflicto giraba en torno a mi bienestar y dignidad. Ahora, involucraba mis bienes, mi legado, la esencia misma de lo que había construido en la vida. La traición de Ricardo adquirió una nueva dimensión de maldad. No era solo un hijo débil y cobarde, era un ladrón, un depredador que se aprovechaba de la vulnerabilidad de su propio padre. La dramática ironía era abrumadora. Mientras él probablemente dormía tranquilo, creyendo que su plan era seguro, yo, su víctima supuestamente sedada e indefensa, estaba más despierto y peligroso que nunca. Al día siguiente, Ricardo apareció, probablemente presionado por la administración del asilo debido al retraso en el pago. Su visita no fue por nostalgia, sino por negocios. Entró en mi habitación con una sonrisa forzada y un sobre en la mano. «Papá, me alegra verte. ¿Te ves?» «Bien», mintió. Lo miré fijamente, dejando que mi silencio hablara por sí solo. Ya no era el padre conmocionado y herido de nuestra última conversación. Era un hombre que sabía la verdad, y ese conocimiento me dio un poder que él no esperaba. Se sentó en el borde de la cama con el nerviosismo evidente en sus gestos. Abrió el sobre y sacó un poder notarial. «Papá,
Esto es lo que hablamos. Solo necesito tu firma. Es para poder gestionar el papeleo de tu pensión, pagar las facturas, encargarme de todo por ti. Su voz era suave, untuosa, la voz de un vendedor de ilusiones. Miré el papel y luego lo miré a él. Mis ojos ya no reflejaban dolor, solo un gélido desprecio. Reuní todas mis fuerzas y le hice la pregunta que lo desarmaría. Ricardo, comencé con voz firme. Antes de firmar nada, respóndeme una cosa. ¿Qué haces exactamente con los documentos de mi casa? El efecto fue inmediato. Palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. Tartamudeó, intentando formular una respuesta. ¿La casa? Nada, papá. Los documentos están a salvo. Esto no tiene nada que ver con la casa. Es solo para tu protección. La mentira fue tan débil, tan transparente, que fue casi un insulto a mi inteligencia. Ese momento fue una confrontación directa, la primera vez que lo desafiaba abiertamente. Él, acostumbrado a mi docilidad, no estaba preparado para mi resistencia. La dinámica de poder entre nosotros había cambiado irrevocablemente. Intentó recomponerse, forzando una risa nerviosa. Papá, estás confundido. Quizás la medicación. Me dijeron que podrías tener lapsus de memoria. El intento de usar mi edad y mi situación en mi contra, de pintarme de senil, fue la gota que colmó el vaso. Lo irónico era que nunca había estado tan lúcido en mi vida. Vi su alma podrida con una claridad cristalina. No respondí. Simplemente seguí mirándolo fijamente. Mi silencio era una acusación más poderosa que cualquier grito. No soportó mi mirada. Se levantó bruscamente, arrugando los papeles entre las manos. Está bien, papá. No importa. Hablaremos de esto en otro momento cuando te sientas mejor, dijo, dirigiéndose ya a la puerta. Estaba corriendo, huyendo de la verdad, huyendo de la confrontación, huyendo del hombre en el que se había convertido. Su salida apresurada fue una confesión. Tenía la confirmación que necesitaba, directamente de la fuente. La magnitud de su traición quedaba ahora expuesta bajo la fría y cruda luz de aquella habitación del manicomio. La verdad era horrible, dolorosa, pero era el arma que necesitaba. Me quedé sola en la habitación, con el eco de sus mentiras aún flotando en el aire. Estaba en mi punto más vulnerable, encerrada en un lugar hostil, con mi propio hijo conspirando para robarme todo. Pero paradójicamente, también estaba en la cima de mi fuerza moral. La indignación que ardía en mi pecho era un fuego purificador. No tenía nada que perder y todo por lo que luchar. El segundo acto de mi tragedia personal terminó allí, con la certeza del abismo, pero también con la inquebrantable determinación de no dejarme empujar hacia él. Volvería a la luz, aunque fuera lo último que hiciera. Esa misma noche, la decisión estaba tomada. La visita de Ricardo no me dejó otra opción. Él había acelerado su propia muerte. La adrenalina del enfrentamiento se mezcló con una furia gélida, creando un estado de claridad mental que no había sentido en años. El miedo se disipó, reemplazado por una necesidad primaria de actuar. Esperé. El silencio del manicomio, antes opresivo, era ahora mi aliado, una manta bajo la cual me movería. Oí al guardia nocturno comenzar sus rondas, sus pasos arrastrados resonando por el pasillo. Conté los segundos, los minutos, esperando el momento en que su rutina lo llevara a su breve descanso para tomar café en la cocina. Cuando el silencio se profundizó, supe que era el momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no de miedo, sino de vibrante anticipación. La puerta de mi habitación, desbloqueada desde adentro con un clip que había encontrado y enderezado, se abrió con un gemido apenas audible. Me moví por el oscuro pasillo con una cautela que mis viejas piernas parecían haber reaprendido. Cada paso era deliberado, cada sombra un enemigo potencial. El crujido de las tablas del suelo cerca del armario fue el primer gran desafío. Recordé un viejo truco de carpintero: distribuir lentamente mi peso a lo largo del borde de la tabla, donde la madera era más firme. Llegué al armario con el corazón en la garganta. El alambre que había preparado se deslizó en la cerradura. Mis manos, temblorosas pero guiadas por décadas de práctica con herramientas delicadas,
Comenzaron el trabajo. Sentí los pasadores, uno a uno, ceder bajo la suave presión. El clic de la cerradura al abrirse me sonó más fuerte que un trueno. Abrí la puerta metálica con una lentitud agonizante. Encontré mi pequeña bolsa de lona y, dentro, mi radio. Sostenerla de nuevo fue como sostener la mano de Elena. Era mi ancla, mi prueba de identidad. Regresé a la habitación sin ser visto, con la radio aferrada al pecho. Escapar por la puerta principal era imposible, pero la ventana trasera, la que daba a un callejón estrecho y olvidado, era mi puerta a la libertad. Los barrotes eran viejos, sujetos a un marco de madera podrido. No necesitaba fuerza, necesitaba conocimiento. Usando la antena metálica de la radio como palanca improvisada, apliqué presión en los puntos precisos donde la madera era más débil, donde la humedad había hecho su trabajo destructivo. La madera cedió con un crujido bajo y seco. Uno a uno, forcé los tornillos oxidados a salir de su prisión de décadas. La ventana se abrió, una grieta al mundo. El aire fresco de la mañana invadió la habitación, trayendo consigo el aroma de la libertad. Era el aroma de la tierra mojada y la vida. El momento en que atravesé la ventana fue el clímax de mi humillación y liberación. Tuve que retorcerme, mi viejo y dolorido cuerpo protestando por el esfuerzo. Por un instante pensé que no podría hacerlo, que me quedaría atascado, una imagen patética de un intento fallido. Pero entonces pensé en el rostro de Ricardo, en su traición, y una fuerza que no sabía que poseía surgió de lo más profundo de mi alma. Empujé, y mi cuerpo se deslizó hacia el otro lado, aterrizando torpemente en el suelo fangoso del callejón. Me quedé allí un momento, jadeando, con el barro frío filtrándose en mi ropa, pero no sentí nada más que una euforia salvaje. Estaba fuera, era libre. Miré hacia la ventana abierta de mi vieja celda, una boca oscura en la pared del edificio, y escupí al suelo. El impacto emocional de la libertad fue abrumador. El aire frío del amanecer nunca se había sentido tan dulce. El ladrido distante de un perro nunca me había parecido tan musical. Cada sensación se amplificaba, se vivificaba. Estaba de vuelta en el mundo de los vivos. Volví a mirar la oscura silueta del manicomio, una fortaleza de desesperación que había conquistado, no con fuerza bruta sino con paciencia, inteligencia y la terquedad de un viejo artesano. Apreté la radio con fuerza. El plástico frío me reconfortaba en las manos sucias. Recordé a Elena y supe que estaría orgullosa. Siempre había odiado la injusticia. Y yo, esa noche, había dado el primer paso para restaurar la justicia que nos habían arrebatado. El hombre que había entrado en ese manicomio, encorvado por el dolor y la vergüenza, no era el mismo que ahora. Se encontraba en ese callejón. El paseo por las soñolientas calles de Irapuato fue largo y agotador, pero cada paso era una confirmación de mi libertad recuperada. No tenía un destino específico, solo un plan vago. Necesitaba ayuda, pero no podía recurrir a las autoridades. ¿Qué pruebas tenía? La palabra de un anciano fugitivo contra la de su exitoso hijo y una institución respetable? No. Necesitaba un arma más poderosa que la ley. Necesitaba la verdad, dicha en voz alta para que todos la oyeran. Y sabía exactamente quién podía darme esa voz. Seguí caminando guiado por las estrellas y mi memoria, hasta llegar a los barrios más antiguos de la ciudad, donde la gente aún se conocía por su nombre, y el honor aún tenía valor. Finalmente, al amanecer, encontré lo que buscaba: un teléfono público, un dinosaurio de metal y plástico en una esquina olvidada. Con las pocas monedas que había escondido en el dobladillo de mis pantalones, hice la llamada más importante de mi vida. Marqué un número que no había usado en años pero que atesoraba en mi memoria. Al otro lado una voz soñolienta y familiar respondió. «Hola». Era Mateo, mi compadre, mi amigo de toda la vida, el padrino de Ricardo. Mateo era dueño de una pequeña radio local, Voz do Povo, una emisora que prosperaba gracias a la publicidad de pequeños negocios y a la tenacidad de su dueño por mantener vivo el periodismo comunitario. «Mateo, soy yo, Javier», dije, y el mundo pareció detenerse por un instante.
El silencio. Al otro lado fue seguido por un estallido de preocupación. Javier, compadre, ¿dónde estás? Ricardo nos dijo que estabas enfermo, en un asilo. La mentira de Ricardo se había extendido, una red tupida que aislaba cualquier intento de pedir ayuda. Con la voz quebrada por el cansancio y la emoción le dije, Mateo, es una larga historia. Necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte, y de honor. No necesité decir nada más. Mateo era un hombre de la vieja guardia, un hombre para quien palabras, como honor y compadre, seguían siendo sagradas. Voy por ti, dijo, con la voz ahora firme y llena de determinación. Él era mi esperanza, la primera luz de un amanecer que prometía justicia. Mateo me encontró acurrucado en una banca del parque, sucio y exhausto, pero con una nueva luz en la mirada. Me llevó a la parte trasera de su radio, me dio café caliente y un pan dulce, y me escuchó. Escuchó toda la historia, desde la soleada mañana de sábado hasta la huida por el callejón embarrado. No, me interrumpió. No dudó ni un segundo de mí. Cuando terminé, sus ojos, normalmente alegres y llenos de vida, estaban oscurecidos por la ira. Ese ahijado ingrato, murmuró. Javier, vamos a denunciar esto. Vamos a usar la única arma que tenemos, la verdad. En ese pequeño estudio de radio polvoriento y lleno de equipos viejos, mi resistencia solitaria estaba a punto de convertirse en una causa pública. A la mañana siguiente, Mateo me puso frente a un micrófono. Estaba nervioso. Me sudaban las palmas de las manos. Pero entonces miré mi pequeña radio, que Mateo había limpiado y dejado sobre la mesa, y pensé en Elena. Hablé con la voz tranquila y sobria de un hombre sin nada que perder. Conté mi historia, sin adornos, sin histeria. Describí la camisa planchada, el regalo en mi regazo, la maleta en la cajuela. Hablé del olor a desinfectante, de las miradas vacías de los demás residentes, del intento de Ricardo de hacerme firmar los papeles de mi propia casa. No acusé, simplemente narré los hechos. Y mi historia, la historia de un carpintero de Irapuato, comenzó a viajar por las ondas, entrando en las cocinas, los talleres y los corazones de la gente de mi ciudad. El efecto fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. El revuelo comenzó siendo leve, pero creció rápidamente. Los teléfonos empezaron a sonar en la radio. La gente llamaba para expresar su indignación, para compartir historias similares de abandono. Antiguos clientes míos llamaron para ofrecer apoyo. La historia del honorable carpintero, como me apodaban, se convirtió en la comidilla del pueblo. Una queja anónima de un oyente que tenía un familiar en esa misma residencia de ancianos provocó una inspección sorpresa del Departamento de Salud. La fachada de la residencia de ancianos comenzó a desmoronarse, revelando las grietas de la negligencia y el abuso que había presenciado. Ricardo, por supuesto, entró en pánico. Mateo me contó que llamó a la radio, furioso, amenazando con demandarlos por difamación. Pero ya era demasiado tarde. La verdad ya se había revelado, y era más poderosa que sus amenazas vacías. La vergüenza pública lo golpeó con la fuerza de un huracán. El gerente respetable, el hijo devoto, todo se derrumbó, revelando al hombre débil y codicioso que realmente era. Empezó a contactarme, no con remordimiento, sino con la rabia de alguien atrapado en su propia trampa. Me llamó, me dejó mensajes, pero no contesté. La próxima vez que habláramos, sería bajo mis términos, en mi territorio. La primera parte de mi justicia se había cumplido. Era libre. Mi historia se conocía, y la institución que me encarceló estaba bajo investigación. Pero la batalla principal aún no se había librado, la batalla por mi hogar. Con la ayuda de Mateo, quien llamó a un sobrino cerrajero, regresé a mi casa. La cerradura, que Ricardo probablemente ya había cambiado, fue reemplazada por una nueva y más resistente. Entrar de nuevo en esa casa fue como respirar después de un largo ahogamiento. El olor a cera y café, las fotos en la pared, todo estaba como lo había dejado. Estaba en casa, estaba a salvo. Había recuperado el control de mi espacio, mi santuario. Sabía que el clímax final estaba cerca.
Era inevitable que Ricardo viniera a verme, ahora que su plan de vender la casa se había frustrado. Lo esperé, sentado en mi sillón, con la radio sonando un bolero suave. Esperé. La resolución parcial me produjo una inmensa satisfacción, pero la herida solo sanaría cuando lo confrontara, no como víctima, sino como el patriarca de esta casa, el guardián de la dignidad que intentaba arrebatarme. La promesa de justicia futura flotaba en el aire, tensa y expectante. La guerra no había terminado, pero yo había ganado la batalla más importante, la batalla por mí mismo. Cayó la noche y las luces de mi casa brillaron como un faro en la oscuridad. Ya no me sentía solo. Sentía la presencia de Elena, el apoyo de Mateo y el respeto de una comunidad que me había escuchado. La historia que comenzó con un cobarde abandono se había convertido en una de resistencia y poder comunitario. Había encontrado mi voz, y era más fuerte de lo que jamás imaginé. El siguiente capítulo se escribiría cuando Ricardo llamara a esa puerta, y yo estaría listo para escribirlo, con la firmeza y precisión de un artesano que conoce el valor de su trabajo. La historia trascendió la radio. Un joven periodista de un periódico regional me contactó para contar la historia con detalle. Otras familias, que tenían parientes en el mismo asilo, comenzaron a organizarse animadas por mi actitud. Mi lucha individual se convirtió en un símbolo para muchos. Lo que Ricardo veía como un problema que debía ser superado, la sociedad comenzó a verlo como un hombre valioso, un ejemplo de dignidad en la vejez. La validación emocional que recibí de mi comunidad fue la sanación de la herida de la humillación. Me devolvieron el respeto que mi propio hijo me había negado. Mientras esperaba la inevitable confrontación, comencé a revitalizar mi taller. Limpié mis herramientas, lijé un trozo de cedro. El aroma familiar de la madera me inundó los pulmones. Apareció un vecino pidiéndome que reparara una silla antigua, herencia de su abuela. No era por dinero, era por el acto de crear, de ser útil, de recuperar un propósito. Esa pequeña reparación fue mi declaración final de independencia. No era una carga, era Javier, el carpintero, y mi historia estaba lejos de terminar. La justicia estaba en 1900 camino, y tocaría a mi puerta junto con mi hijo. La resolución parcial trajo una paz incómoda. Había recuperado mi hogar, pero la guerra por mi alma familiar seguía en su apogeo. La red de apoyo que se había formado a mi alrededor era mi ejército. Mateo, los vecinos, los radioescuchas, todos eran centinelas de mi dignidad. El suspenso no era si Ricardo vendría, sino qué sucedería cuando lo hiciera. La tensión crecía, no por un final feliz de reconciliación, sino por una reafirmación final de principios. El amor podía haber sido traicionado, pero se exigiría respeto, y yo estaba lista para exigirlo. Encendí mi radio de pilas. El sonido llenaba el silencio de la noche. La música era la misma, pero la oía diferente. Ya no era una melodía para calmar la soledad, sino un himno de victoria. Una victoria de la resiliencia sobre la crueldad, del honor sobre la codicia. El enfrentamiento final con Ricardo no sería por venganza, sería por un legado, sería para enseñarle, tardíamente, la lección que nunca aprendió, que el valor de un hombre no reside en lo que puede darte, sino en lo que ha construido. Y yo había construido esa casa, esa vida, y no permitiría que nadie la derribara. Sonó el timbre. El sonido resonó por la casa silenciosa. Sabía quién era. Apagué la radio. Me levanté del sillón y caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso era firme, decidido. Este era mi territorio, mi escenario. Miré por la mirilla y vi su rostro, distorsionado por la lente y la ansiedad. Ricardo, el hijo pródigo que regresaba no con arrepentimiento, sino con la furia de quien había sido descubierto. Respiré hondo, giré la llave en la cerradura y abrí la puerta. El acto final de nuestra historia estaba a punto de comenzar. El resultado no sería el perdón. Algunas traiciones son tan profundas que cortan la raíz misma del amor, dejando solo el deber y el recuerdo. Mi objetivo no era recuperar al hijo que perdí, pues ese hijo podría no haber existido nunca. Mi objetivo era restaurar el orden natural de las cosas, donde un padre es respetado y un hogar es sagrado.
La batalla que se desataría, allí mismo, en mi puerta, sería el choque final entre dos mundos. El mío, construido sobre el trabajo y el honor, y el suyo, construido sobre la apariencia y la comodidad. Comprendí que la dignidad es la última posesión que un hombre puede perder. Pueden quitarte tu hogar, tu dinero, tu libertad, pero la dignidad es una elección. La elección de no doblegarte, de no aceptar las etiquetas que te imponen, de luchar por tu verdad. Esa noche, no era un anciano abandonado, era el guardián de mi propia dignidad, y estaba dispuesto a defenderla con todas mis fuerzas. El silencio en mi casa ya no era de soledad, sino de soberanía. Miré fijamente a mi hijo. La vergüenza pública lo había devastado. No parecía un gerente exitoso, sino un hombre desesperado, acorralado. Abrió la boca para hablar, para intentar justificarse con la misma lógica vacía de antes, pero no lo dejé. Esta vez, la conversación sería en mis términos. Señalé el taller del fondo, el lugar donde había sacrificado tantas noches por su futuro, y me preparé para hacer la pregunta que pondría fin a su farsa, la pregunta que lo obligaría a afrontar el verdadero costo de sus decisiones. ¿Recuerdas cuántas noches pasé en ese taller, haciendo muebles extra para que pudieras tener los mejores zapatos para la escuela? Comencé con voz tranquila pero pesada como una piedra de molino. Guardó silencio, con el rostro desencajado en una máscara de dolor y culpa. Continué, cada palabra una frase. Yo no construí esta casa ni sacrifiqué mis noches para criar a un hijo que, a la primera señal de dificultad, me desecha como a una herramienta vieja. Esta casa tiene dueño, y no eres tú. Tus cosas están en la acera. La última palabra había sido dicha. La justicia, a mi manera, se había hecho. El resultado no fue una reconciliación, sino una restauración. Él se fue, finalmente derrotado, no por gritos ni amenazas, sino por la simple e innegable verdad de mi sacrificio. Recuperé el control de mi vida, mi espacio, mi propósito. La historia en la radio animó a antiguos clientes y vecinos a buscarme, trayendo pequeños pedidos que revitalizaron mi taller y mi alma. Días después me senté en el porche, escuchando un bolero en mi radio reparada, viendo la puesta de sol. Había recuperado el respeto por mí misma, que al final era más importante que el amor ingrato de mi hijo. El silencio en la casa era por fin apacible. El mensaje moral de mi viaje me quedó claro. El valor de una persona no disminuye con la edad ni con la utilidad percibida. El verdadero abandono no es la ausencia física, sino el olvido del respeto y de la historia que nos formó. Mi historia no fue la de un anciano abandonado, sino la de un hombre que se negó a ser olvidado, que luchó para que su legado no se convirtiera en cenizas para financiar la vanidad de otros. Y esta es una lección que espero resuene, para que ninguna otra herramienta vieja se desperdicie antes de tiempo. La comunidad se convirtió en mi nueva familia. Doña Elvira me traía el almuerzo todos los días. El sobrino de Mateo venía los domingos a jugar a las damas. Los niños del barrio pasaban a escuchar mis historias. Mi vida, que Ricardo había intentado vaciar, se volvió más plena y rica que nunca. La casa, que él había intentado vender, se convirtió en un centro de vida, risas y amistad. Me arrebató un hijo, pero el mundo me dio a cambio una comunidad entera. La ironía era poética y en cierto modo perfectamente justa. Mi historia termina aquí, pero mi vida continúa. Cada tarde me siento en el porche, con el aroma a cedro flotando desde el taller, el sonido de un bolero a todo volumen en mi pequeña radio Philips. Veo pasar el mundo, no como un espectador invisible, sino como parte de él, un hombre de manos callosas y mirada serena, que enfrentó la mayor traición y salió de ella más fuerte, más libre y más digno que nunca. Soy Javier, el carpintero, y este es mi hogar. Y aquí, soy el rey. La última vez que supe de Ricardo había perdido su trabajo y se había mudado de Irapuato, incapaz de soportar la vergüenza. Su novia, Sofía, lo había dejado. Cosechó lo que sembró. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción. Solo sentí el vacío de una relación que pudo haber sido, pero que se perdió en la debilidad y la codicia. Lo perdoné,
No lo sé. Perdonar es una palabra complicada, pero lo liberé de mi vida, de mis expectativas, de mi amor, y al hacerlo, finalmente me liberé también. La paz que encontré fue la paz de una cuenta saldada, del trabajo bien hecho. Mi taller está más concurrido que en los últimos 20 años. La gente no solo viene a reparar muebles, viene a escuchar, a aprender. Enseño a los jóvenes del barrio el oficio de la carpintería, la paciencia de trabajar la madera, el orgullo de crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. Mi legado no será un hijo ingrato, sino una nueva generación de artesanos, de hombres y mujeres que entienden que el verdadero valor no reside en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede construir. Esa es una base mucho más sólida que dejar. La radio de Elena siempre está a mi lado. Es un recordatorio constante de mis orígenes, del amor que me formó y de la fuerza que descubrí en mi interior. La música que reproduce es la banda sonora de mi resurrección. Cada nota es una celebración de la dignidad, la resiliencia y la belleza de una vida sencilla pero honorable. Y si algo he aprendido, es que ningún hogar está realmente vacío cuando está lleno de amor propio. La soledad se ha ido, reemplazada por la serena certeza de que mientras tenga mis manos, mis recuerdos y mi honor, nunca estaré realmente sola.